Bienvenido de nuevo. Nos acompaña otra vez Stanislav Krapivnik, exoficial del Ejército de los Estados Unidos y analista militar originario de Donbass, que ahora ha regresado a Rusia. Gracias por volver a estar con nosotros. Tengo muchas preguntas que estoy deseando hacerle. Sí, un placer. Sí, un placer. Pensé que quizá podríamos mirar primero hacia Oriente Medio, porque mientras Estados Unidos sigue acumulando todas esas capacidades militares en preparación para un posible ataque a Irán, la gran pregunta que todos se hacen es, ¿qué harán países como Rusia y China? No pueden permitirse ver a Irán derrotado y posiblemente balcanizado. Sin embargo, ni Rusia ni China quieren una guerra directa con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ayuda Rusia a Irán a defenderse? Bueno, ya sabes, este es un tema interesante porque Irán está ofreciendo, tanto a Rusia como a China, una plataforma de integración en la que pueden estar poniéndose a prueba en combate. Rusia ha desarrollado para Irán en muy poco tiempo un escudo de defensa aérea integrado, algo que Irán no tenía antes. Al principio, Irán contaba con S-300 y S-200, los sistemas más antiguos de los años 60, que por cierto, siguen funcionando bastante bien contra los Tomahawk, cuando estos realmente van a explotar. Un paraguas aéreo integrado es un sistema que, si está completamente conectado, te permite a nivel estratégico empezar a detectar y posiblemente interceptar objetivos enemigos fuera del territorio que estás defendiendo. Luego tienes una capa interna en la que empiezas a defenderte a un nivel estratégico dentro del país. Después está el nivel del teatro de operaciones, luego el nivel localizado y por último la defensa puntual. El Pantsir se encuentra en el nivel localizado. El IGLA o el sistema estadounidense, ¿cómo se llama? Bueno, los manpads portátiles. Esos son para la defensa puntual, la última línea de defensa. Si algo ha conseguido atravesar todas las capas o aparece muy cerca, como un dron o un helicóptero que surge de repente, entonces se usa la defensa puntual. Así que todo este sistema integrado obviamente no va a derribar misiles balísticos o de crucero con un misil portátil, en teoría. Pero nunca se sabe. Supuestamente sí, Pero podrías derribar un avión de combate, por ejemplo, o un helicóptero, o un gran dron. Pero se trata de un sistema integrado, y lo es no solo porque tenga múltiples capas, sino porque los sistemas de radar y las propias armas se comunican entre sí. Así que si una capa no logra hacer contacto o destruir el objetivo, transmite esa información a la siguiente capa, que actúa, y luego la pasa a la siguiente, y así sucesivamente hasta que lo destruyes en algún momento, o explota por sí solo. Por cierto, lo que dije sobre los Tomahawk, los 12 Tomahawk que Trump lanzó contra Siria, tuvieron una tasa de fallo de detonación de alrededor del 33%. Se encontraron sus ojivas sin explotar. Así que quizá fue una remesa defectuosa, no lo sé. Pero si eso es lo habitual, entonces Estados Unidos tiene problemas aún mayores. Así que eso es en un nivel, además del sistema de radar que lo acompañaba. Irán, en ese momento, al principio, se pidió a Rusia, o más bien se la presionó, que no vendiera los S-400 que Irán quería. Creo que Irán en realidad los pagó, y Rusia no los entregó en los años 2000 debido a las sanciones. Después de eso, Rusia estaba lista para entregarlos, pero Irán dijo, vamos a construir nuestro propio sistema, no necesitamos los S-400. Bueno, construyeron su propio sistema, pero era mucho más débil, peor, y sufrió graves daños en la guerra de 12 días. Así que Irán volvió, y Rusia volvió. Construyeron este sistema integrado durante los últimos 6 meses. Entrenaron a pilotos de Su-35 y entregaron cazas Su-35, que por cierto superan en alcance a los F-35, aunque sean cazas de generación 4++ frente a los de generación 5, que representa el F-35. Eso es por un lado.
Por otro lado, los chinos están incorporando sus sistemas de radar integrados, que incluyen secciones de haz muy estrecho y de baja longitud de onda, integradas con sistemas satelitales capaces de detectar cualquier cosa dentro de, creo, 500 o 600 kilómetros fuera de Irán. Así que cualquier cosa que lancen Estados Unidos o Israel ya está siendo detectada, lo que les da tiempo suficiente para empezar a reaccionar. Si consideras que un misil de crucero vuela a unos 1000 kilómetros por hora, aún tienes unos 30 minutos para reaccionar antes de que entre en tu espacio aéreo, lo cual es en realidad mucho tiempo para los sistemas antiaéreos. Todo nuestro objetivo es intentar reducir ese tiempo tanto como sea posible. De nuevo, los aviones furtivos no son invisibles. Simplemente son muy difíciles de detectar por radar, así que la esperanza es que ya estén sobre el objetivo o cerca de él cuando el sistema de radar o alguien visualmente los detecte. Así fue, de hecho, como los serbios derribaron varios B-1 estadounidenses. Organizaron círculos de personas con radios que podían verlos acercarse, porque los aviones seguían usando el mismo corredor de vuelo, pensando que eran invisibles. Pues no, no lo eran. Los observadores informaron por radio y las aeronaves fueron derribadas con un sistema S-300 o S-200 cuando ya estaban casi a quemarropa. Así que, con estos dos sistemas, el soviético, o anteriormente soviético, ahora ruso, y el sistema chino integrados, puede que estemos viendo una síntesis de algo mucho más poderoso. Los planificadores estadounidenses lo están descartando, diciendo que en realidad no es capaz, que no podrán hacer nada. Hay mucha fanfarronería que nunca se ha puesto a prueba. Así que creo que habrá un gran impacto y sorpresa para las fuerzas estadounidenses, israelíes y de la OTAN si comienzan a entablar contacto. Y creo que lo harán. Ese es su problema. Tanto si Trump lo quiere como si no, se verá arrastrado a esta guerra. Pero todas esas cosas no estaban ahí en junio, cuando Estados Unidos atacó por primera vez, ¿verdad? Bueno, los S-300 sí estaban, los S-400 no, y el ataque de decapitación al principio en realidad causó bastante daño. Bueno, al menos algo, no sabemos exactamente cuánto, pero al menos a algunos de los radares y algunos de los sistemas antiaéreos, y mató a oficiales clave que habrían estado a cargo de poner todo eso en funcionamiento. Además, los sistemas chinos y los sistemas de radar multifase no estaban allí. En todo este trayecto de los últimos 6 meses, se ha instalado aquí en The Grow. Veremos qué bien está integrado. Ya sabes, bueno, yo seré la prueba definitiva de la en juego. Así que veremos en ese momento hasta qué punto están integrados esos sistemas. Pero si están tan integrados como podrían estarlo, una cosa que va a suceder es, bueno, ya sabes, China, Rusia e Irán también firmaron una alianza trilateral. Si esta integración funciona, podríamos verla a lo largo de las zonas fronterizas rusas y también en las zonas fronterizas chinas. China utilizando los S-300, S-400, S-550 rusos que están saliendo ahora, y Rusia utilizando el radar chino e Irán también. Así que esto podría ser un cambio de juego muy importante, una síntesis de estos dos sistemas. Ya veremos, ya veremos. Sí, bueno, esta es una de las cosas extrañas que creo que faltaban. Probablemente viste el discurso de Marco Rubio en Múnich. Fue muy imperialista. Quiero decir, se quejaba de la pérdida de los imperios europeos que se extendían orgullosamente por todo el mundo, de todo eso que se perdió después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, me pareció un poco extraño, porque la suposición era que no íbamos a disculparnos por desechar todas esas normas y pretensiones liberales, porque tenemos que revertir nuestro declive. Vamos a usar una fuerza extrema para restaurar el imperio. Ojalá fuera tan sencillo. El problema es que si golpeas demasiado fuerte, si te vuelves demasiado agresivo,
entonces el resto del sistema internacional empezará a equilibrarse colectivamente en tu contra. Antes se decía que era la peor pesadilla de Kissinger, que China y Rusia se unieran. Pero si además se incluye a Irán en la ecuación, aunque por supuesto sería el más débil de los tres, esto muestra de algún modo cómo estas grandes potencias euroasiáticas se están uniendo. ¡Qué idea tan insensata! Pensar que si simplemente te deshaces de todas tus inhibiciones y te lanzas a por el imperio, nadie podrá detenerte. Parece una idea poco meditada. Es peor que eso, Glenn. Es peor que eso. Para empezar, hay actores menores implicados. También está Bielorrusia, obviamente, y Corea del Norte. Corea del Norte tiene capacidad nuclear, aunque ya que estamos, puede que también esté Camboya, que está mucho más cerca de Corea del Norte. Puede que haya, la otra, Tailandia. ¿Cuál inició las hostilidades? Tailandia en realidad creo que últimamente está bajo tutela estadounidense. Una compostura, ¿no? Vietnam, si vamos a empezar por ese camino. Así que sí, los turcos tampoco están precisamente encantados con nosotros. No quieren a los refugiados, no quieren que Irán sea destruido. Puede que no sean sus mejores amigos, ni mucho menos, pero no quieren el caos que va a producirse, especialmente en sus propias fronteras. Y hay otros países implicados. India ahora mismo tiene una mala relación. Ahora, curiosamente, la India, el país que antes era la mayor fuerza de bloqueo dentro de los BRICS contra cualquier tipo de moneda común, es ahora su mayor defensora. Modi y Trump tuvieron un desencuentro debido a la actitud voluble de Trump hacia todo, cuando las cosas no salen como él quiere. Y ya sabes, la India es ahora la gran entusiasta. No estoy diciendo que la India esté lista para unirse a una alianza militar de ningún tipo, pero es una posibilidad. Rusia está mediando la paz entre India y China, y de hecho hay bastante comercio entre ambos, curiosamente, del que la gente no suele hablar. Así que ya veremos cómo evoluciona. Siempre está Pakistán. Pakistán hizo acercamientos a Irán, declarando que si Israel usa un arma nuclear, Pakistán usará un arma nuclear contra Israel en defensa de Irán. Así que hay mucho en juego. No se trata solo de contar los tres. Hay muchos otros factores que podrían cambiar realmente, de verdad, las perspectivas. Y tienes toda la razón. A nadie le gusta el matón. La tendencia internacional es que, si alguien viene a por ti, 1, 2, 3 tipos, todo el mundo piensa, probablemente seamos los siguientes, es hora de reequilibrar esto. Y cuando alguien como Rubio, en lo que yo llamo su discurso de llamamiento al reimperio, básicamente dice que toda la civilización occidental, lo único que logró que valiera la pena fue el imperio. Eso es lo que se desprende de ese discurso. No había nada más en la civilización occidental que el imperio. Su gloria fue el imperio. Bueno, ya sabes, ahí hay varios problemas. Para empezar, para entender de dónde viene Rubio, ¿conoces su ascendencia? Sí, cubano, ¿verdad? No, bueno, cubano hasta donde llegó. Su padre nació en Cuba. Pero eso no es ascendencia. Eso es simplemente algo reciente. Su familia procede de algún lugar de la pequeña nobleza española que más tarde pasó a formar parte de la clase virreinal. Sus antepasados, no tan lejanos, quizá de hace unos 150 años, fueron virreyes españoles. Eran los gobernadores, la nobleza utilizada como administradores en el Imperio Español. Eran los grandes señores locales. De ahí viene su familia. Y como alguien cuya familia también procede de la nobleza, bueno, por parte de mi madre, por parte de mi padre, no, en absoluto, del otro lado, uno aprende quiénes fueron sus antepasados. Es algo que se transmite y se toma muy en serio. Así que él sabe quiénes fueron sus antepasados. Incluso lo mencionó en su discurso. Mis antepasados son de... No recuerdo exactamente de qué provincia son. Se quedarían muy sorprendidos e impresionados de que, ya sabes, su descendiente, después de todas esas generaciones, haya regresado como diplomático, el principal diplomático en Europa y demás. Tiene este impulso de, supongo, reclamar el papel de virrey de América Latina, o al menos de una parte de ella.
Así que el imperio es lo que le inculcaron, al menos en cierta medida, aunque su padre huyó de Cuba de Batista, no de Castro. Su familia se mudó a Miami 4 años antes de que Castro llegara al poder. No es lo que él cuenta a la gente, pero sí lo que está documentado históricamente. Así que toda su mentalidad es imperial. Estás tratando con una persona que cree que el triunfo de la civilización occidental es el imperio, esclavizar al tercer mundo. Ya sabes, sus antepasados eran los grandes señores que se sentaban por encima de los campesinos sucios y miserables y los maltrataban porque pertenecían a la clase virreinal. Y creo que eso sigue influyéndole mucho hoy en día. Sí, no, pensé que esa parte fue, sí, incluso con las ofensas. Es decir, la civilización europea ha logrado mucho. Y estaría de acuerdo en que ha habido cierta decadencia, especialmente en la cortesía y la moralidad después de la Segunda Guerra Mundial. Pero reducir la civilización europea a tuvimos imperios, esto fue lo que fuimos, esto es lo que debemos recuperar, es interesante y también muy revelador de su punto de vista. Pero sobre el tema de la Conferencia de Seguridad de Múnich, ¿cómo ves el posible desarrollo de la relación entre Rusia y los europeos? Supongo que seguimos avanzando por un camino oscuro, porque vi al canciller Merz defender ese argumento en Múnich. Dijo hemos, y volvió a enfatizar hemos, impuesto a Moscú pérdidas y costes sin precedentes. Es decir, resulta bastante extraordinario oír eso de un canciller alemán. También se escucharon otros comentarios procedentes de la primera ministra danesa, diciendo que ya no deberíamos respetar más líneas rojas, que debería haber ataques profundos en Rusia. Parece que todas las pretensiones de que esto sea simplemente una guerra por delegación están desapareciendo poco a poco, y cada vez se habla más de una guerra directa. ¿Ves algo en el horizonte? Quiero decir, ¿cuál es el ambiente cuando oyen esto en Rusia entre la clase política, el ejército o en ese caso el público? Bueno, ya sabes, el trabajo del ejército es tomarse en serio toda amenaza y planificar continuamente para afrontarla. El trabajo del político es averiguar cuál es realmente la amenaza y establecer las directrices en consecuencia. En este momento creo, al menos por lo que oigo de muchos políticos y del ejército, y lo he estado oyendo desde el primer día, por supuesto, y también lo he dicho yo mismo, si alguien te dice que quiere matarte, tómalo muy en serio. Puede que no tenga las armas ni la capacidad para hacerlo ahora mismo, pero tiene la intención, y hay que aceptar que tiene la intención y el deseo de hacerlo. Ahora bien, dicho esto, lo que creo que estamos viendo es que la clase política ha empezado a darse cuenta de que sí, esta gente realmente es así de estúpida. Y esta gente es estúpida. Para empezar, estamos hablando de una aristocracia mimada y endogámica, en su mayor parte que gobierna la ULE, la misma aristocracia que gobernaba antes, salvo que ahora es una república en lugar de otra cosa. Lo lamentable es que cuando eran monarquías reales, tenían un mejor control sobre sus idiotas, como estos primeros ministros, que el que tienen ahora. Ahora, como república, lo peor de lo peor puede llegar a la cima, especialmente en un sistema cerrado que no permite una competencia real y dirigir el país, lo que claramente empeora aún más las cosas, como suelen hacer las repúblicas al final, antes de morir. Y todas las repúblicas mueren. Esta es la tercera o cuarta gran ola de repúblicas en el mundo, y todas mueren, normalmente en un plazo de 200 años. Mueren por culpa de este tipo de personas. El sistema se vuelve absolutamente corrupto. Y ya sabes, dicho de una forma burda, el oro se hunde y la porquería flota hasta arriba. Así es como funcionan estos sistemas. Son, en el mejor de los casos, un concurso de popularidad y normalmente las personas más populares no son las más inteligentes. Peor aún, están tan amañados que en realidad no importa si eres popular o no. Vas a obtener el poder porque perteneces a esa clase amañada que ha bloqueado los caminos para los demás.
Bueno, Rumanía es un buen lugar para empezar, ya sabes. Sin embargo, hay algo interesante. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado que Ursula von der Leyen ha manipulado ya 8 elecciones en Europa. Bueno, no solo en la UE, sino en Europa en general, porque lo hizo 2 veces en Moldavia. Así que la UE se dedica a manipular elecciones. Lo sé, es impactante. Nadie podía preverlo, especialmente después de Rumanía. Dios mío, ya sabes. Aquello fueron unas elecciones claras y justas. Bueno, con el candidato equivocado. Las elecciones no pueden mantener a nuevos candidatos en el poder. Así que sí, estás viendo a gente que no tiene ningún concepto de lo que es la guerra. No tienen, bueno, tienen un concepto. Hay 2 conceptos en juego. Uno, muchos de estos individuos tienen ascendencia nazi, nazis de verdad. Quiero decir, incluso si miras a la jefa del MI6, no recuerdo su nombre, su abuelo fue un nazi ucraniano y un asesino en masa que era un criminal de guerra buscado como el buzón británico. Nada sorprendente ahí. Y ahora su nieta lleva ese legado. Estoy seguro de que ese legado ha sido no un legado genético, sino un legado familiar. Estoy seguro de que le han contado todas las glorias de su abuelo, que deberían continuar con ello. Y es lo mismo con muchos de estos individuos. Si empiezas a investigar sus antecedentes familiares, no eran simplemente de la Wehrmacht. La mayoría ni siquiera eran solo oficiales de la Wehrmacht. Eran de las SS, nazis con carné. Y el nazismo no estuvo solo en Alemania, se extendió por toda Europa. Quiero decir, Noruega tenía a Quisling, que estaba muy contento de servir a sus amos de Berlín después de que Alemania invadiera Noruega. Claro que de no ser así, Gran Bretaña habría acabado invadiendo Noruega igualmente. Noruega estaba en una mala posición, fuera cual fuera el camino que tomara. Quizá con los británicos habría sido un poco mejor que con los nazis. Pero en cualquier caso, siempre se encuentran personas en cualquier país como Quisling, que están más que dispuestas a servir a quien quiera que sea la potencia que entra. Y ahora con el tiempo, y creo que esto ha sido un objetivo, las personas que han ido ascendiendo al poder por toda Europa son aquellas cuya ascendencia no era solo, como dije, del Wehrmacht o de cualquier otro ejército nacional, sino de auténticos miembros de las SS, auténticos miembros del partido. Da miedo si lo piensas bien, si lo miras con realismo en muchos de estos países. Hay gente que está enfadada, quieren venganza, venganza contra Rusia. No tienen ningún concepto del servicio militar, ningún concepto de la guerra. Al menos se podría decir de Hitler que sabía lo que era la guerra por la Primera Guerra Mundial, como cabo. ¿Qué sabe Merz? ¿Qué sabe Scholz? ¿Qué saben cualquiera de estas personas? Nunca llevaron un uniforme. O si lo hicieron, fue como Graham. Era abogado de combate, abogado del CAC y ya está. Así que llevaba uniforme, pero era abogado, lo que en realidad no hace muy diferente. No conoce a ninguna de esas personas. En realidad no saben lo que es el combate. No conocen las amenazas. Es fácil enviar a los hijos de otros a esto. Como dijo una vez Albright, ¿para qué tener un ejército si no puedes usarlo? Pues sí, tienes un ejército para no tener que usarlo. Ese es con suerte el objetivo. Pero si tu objetivo es el imperio, entonces por supuesto, ¿para qué tener un ejército si no puedes usarlo? Están completamente locos. De verdad espero que el bloque austrohúngaro se mantenga fuerte, que Orbán sobreviva a las próximas elecciones y que las próximas elecciones en Austria la integren plenamente en el bloque, si los conservadores logran una supermayoría y le dicen a la UE que se largue. Hay un artículo, creo que es el 41.7, el artículo de defensa común de la UE. Al parecer, von der Leyen dio un discurso diciendo que van a impulsar la cuestión de Ucrania, integrar a Ucrania en la UE para 2027, y entonces todos tendrán que ir a defender Ucrania. Básicamente, todo el mundo tiene que ir a la guerra, porque eso forma parte del diálogo.
Y los poderes de veto van a ser anulados para países como Hungría o Eslovaquia que no quieren a Ucrania en la UME. Creo que ella se sorprendería mucho de cuántos países de la UR probablemente dirían que no van a luchar, o tendrían una revolución en sus manos si intentaran obligar a su población. Grecia y Bulgaria me vienen a la mente en ese sentido. Pero creo que la intención en el Politburó de la UE-URSS está muy centrada en la guerra y cuenta con el respaldo de países clave como Alemania y Polonia. Polonia, por cierto, ahora busca una compensación por la ocupación soviética, cuando su población se duplicó después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces ha ido disminuyendo cada año. Sabes, vale. De acuerdo. Si vamos a empezar a retroceder en el tiempo, ¿qué tal la anexión polaca de Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental en 1920? O los 500 años de ocupación polaca de tierras rusas, o las 2 veces que los polacos ocuparon Moscú. Quiero decir, si vamos a empezar a retroceder de esa manera, ¿por qué detenernos hace, ya sabes, 80 años o 40 años? Vayamos hasta el final, vayamos 300 años atrás, vayamos 500 años atrás. ¿Quién le debe más a quién? Este es el nivel ridículo de estos políticos. Y no veo, salvo que haya, ya sabes, un golpe o una revolución, que los partidos adecuados tomen el poder en muchos de estos países y los alejen de la guerra. No veo ninguna salida a esto. Están locos. Quiero decir, son personas clínicamente locas. El tema de las reparaciones creo es bastante perjudicial. Entiendo la idea que hay detrás, resolver las cosas y todo eso, pero una vez que creas estos incentivos económicos para no dejar descansar el pasado y empezar a sacar dinero de él, es veneno para la diplomacia. Siempre habrá incentivos para aprovechar agravios antiguos. Y por supuesto, esto no podría ser más político. No estaría ocurriendo de no ser por el conflicto actual. Pero es un buen punto el que mencionas sobre las evaluaciones de amenazas. Se basan en las capacidades y las intenciones. Así que si expresas intenciones hostiles sin tener las capacidades, creo que la estupidez desafía la lógica. Es una buena manera de definirlo, porque ahora estás diciendo a tus oponentes lo que quieres hacer, aunque no tengas los medios para hacerlo. Así que es algo muy peligroso y también una forma de autosabotaje. Sin embargo, Estados Unidos tiene tanto intenciones como capacidades. Las intenciones quedaron un poco más claras después del discurso de Rubio. Pero vemos, por ejemplo, que cada vez que un dron estadounidense sobrevuela el Mar Negro, si revisas los canales de Telegram, ya saben que después vendrá un ataque con drones ucranianos. Siguen siendo armas estadounidenses, misiles, inteligencia estadounidense. Estados Unidos eligiendo los objetivos mientras hace volar los drones a lo largo de la frontera rusa. Así que todavía parece mucho una guerra de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ves que esto afecte ahora las conversaciones entre los estadounidenses y los rusos? Porque Trump sigue insistiendo en que solo es un mediador y que este es un conflicto entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, de vez en cuando, Rubio y los demás intervienen y dicen que sí, que se trata de una guerra por poderes, pero al mismo tiempo quieren ser los mediadores. Entonces, ¿cómo ves que esto funciona en las negociaciones? Porque sin duda, el ambiente en Rusia debe estar bastante enfadado por la implicación tan directa de Estados Unidos. Así es. No puedo hablar con exactitud de lo que está ocurriendo en el Kremlin. No me han invitado allí desde hace mucho tiempo. Bueno, nunca. Es como, vaya, si lees Newsweek o los artículos de otros periodistas, aparentemente soy el mejor amigo de Vladimir Vladimirovich y estoy al tanto de todos los secretos. Pero sí, aprendo cosas nuevas sobre mí mismo todo el tiempo cuando lees este tipo de novela barata. Pero la realidad es que hemos visto a Lavrov salir y repetir el mismo mensaje 3 veces en una semana, que todo esto es un gran despilfarro. Se dirige a un callejón sin salida y hay que tomar una decisión.
Creo que la paciencia de los rusos y de Vladimir tiene que pasar a la historia del Zen. Ya sabes, es legendaria. Quiero decir, personalmente, yo ya habría atacado, al menos con algún tipo de golpe preparatorio como advertencia. Los Estados Unidos, para empezar, estas negociaciones no tienen sentido. Partamos de ahí. Son puro teatro kabuki. No van a ninguna parte y no van a ir a ninguna parte. Las negociaciones nunca se hacen así. Como he estado diciendo, esto es el autoservicio de McDonald's, el autoservicio de comida rápida de las negociaciones. No estás recibiendo comida de verdad. Estás recibiendo porquería, básicamente porquería de plástico. Es lo mismo que estás obteniendo de estas negociaciones. Creo que la parte rusa pensó, hablemos con la parte estadounidense y atrayámoslos a nuestra órbita, porque podemos tener relaciones económicas mutuamente beneficiosas. Bueno, hasta ahora, los tres empresarios que siguen yendo son Jared Kushner, Wilcox y el otro tipo, no recuerdo su nombre. Él es un banquero de Inversion que era el CEO federal de adquisiciones de Estados Unidos. La última vez me apareció en Moscú. No lo sé. Quizás solo esté haciendo una excursión. Pero ya sabes, creo que la idea era que quizá podamos hacer que los estadounidenses cambien un poco su postura, porque podemos tener acuerdos comerciales mutuos. Ahora bien, lo único que Trump no quiere es una guerra prolongada, que podría acabar convirtiéndose en una guerra de misiles en Irán. No quiere que mueran soldados estadounidenses por miles, ni siquiera por cientos, cada día en una guerra a gran escala como la que están librando los ucranianos. Eso no duraría mucho en Estados Unidos. En cuanto empiecen a llegar los ataúdes, entonces tendrían que empezar a encargar muchas más banderas estadounidenses fabricadas en China para cubrir todos los ataúdes que llegarían si siguieran por ese camino. Y eso sería un suicidio para Trump. De hecho, si Irán hunde un portaaviones o incluso lo daña gravemente, y pueden hacerlo porque reciben datos en directo de radar y satélite procedentes de China y Rusia. Se lo he comentado a la gente y me dicen, oh, ya sabes, los portaaviones estarán operando en el Océano Índico. No pueden encontrarlos. ¿Por qué crees que no pueden encontrarlos? ¿Cuántos satélites rusos hay? Unos 170. ¿Cuántos satélites chinos? Unos 300. ¿Crees que no pueden localizarlos con datos en tiempo real? Por supuesto que no pueden. Lo mismo que hacen Estados Unidos y el Reino Unido por Ucrania en el Mar Negro. Incluso si eso ocurre, podría ser un golpe enorme y devastador, y posiblemente un golpe que lleve a la dimisión de Trump, porque no cuenta con la aprobación del Congreso. Así es como el Congreso juega a dos bandas. Si ganas, siempre te apoyamos. Si pierdes, nunca te dijimos que podías hacer esta guerra, así que vamos a ir a por ti para hacernos un nombre. Es una actitud hipócrita, pero así es la política estadounidense. Pero en este caso, si escuchas lo que dijo Marco Rubio, necesitamos a nuestros aliados fuertes. Tenemos que empezar a reconstruir vuestro imperio. Ve al este, joven. Ve al este y muere bajo los tanques y el fuego de artillería rusos. Eso es lo que quieren que hagan los europeos. Estados Unidos no va a luchar esta guerra. Estados Unidos va a sacar beneficio económico de esta guerra. Algo que he mencionado bastantes veces. ¿Sabes cómo llaman los estadounidenses a la Segunda Guerra Mundial? La Gran Guerra. No porque fuera grande en tamaño, sino porque fue grande para América. La Segunda Guerra Mundial sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión y la devolvió a la estabilidad económica. Y como todo el mundo se estaba golpeando de un lado a otro, según a quien preguntes sobre cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial, para los rusos fue en el 41, para los europeos en el 39, para los chinos en el 36. Como todos se golpearon con suficiente fuerza, Estados Unidos acabó convirtiéndose en la mayor superpotencia económica por encima de todo. Creo que era responsable de aproximadamente el 50% del PIB mundial al final de la Segunda Guerra Mundial. Y fue una gran guerra. Pasaron de estar en una gran depresión
perdiendo alrededor del 10% de la población, a convertirse de repente en una superpotencia económica mundial. Quizá no una superpotencia militar, bueno, no la superpotencia preeminente porque también era enorme en ese momento, pero económicamente eran la superpotencia. Así que el primer artículo que leí, creo que fue en Foreign Affairs, si no recuerdo mal, fue en 1999 y decía: necesitamos otra gran guerra europea. Así podremos cancelar nuestras deudas, convertirnos en acreedores y reconstruir Europa. Ahora bien, si Forbes está hablando de ello y ya tenía este artículo en 1999, sabes que llevan hablando de esto desde hace bastante tiempo. Así que, incluso si empezamos desde 1999, son 27 años en los que Estados Unidos ha estado preparándose para empujar a Europa hacia una carrera suicida ¿contra quién más? Contra Rusia. No van a ir contra China. China está demasiado lejos. Pero contra Rusia, sí. Y si todo el mundo queda destruido, podemos entrar y recoger los pedazos que queramos, cancelar nuestras deudas y reconstruirlos con grandes créditos, mientras os despojamos de todo lo que merezca la pena despojar. Y ese es el objetivo estadounidense en todo esto. Estados Unidos no va a luchar directamente contra Rusia. Sería un suicidio. Lo que van a hacer es mantenerse neutrales y van a vender, neutrales. Una vez que empiece la lucha, van a vender equipos y combustible a los europeos bajo pabellones estadounidenses. Si Rusia hunde un buque insignia estadounidense, se desatará la gran guerra, posiblemente una guerra nuclear. Rusia está luchando contra Europa. Bueno, ya sabes, oye, toda esa gente está muriendo y nosotros vamos a ganar dinero con ellos un poco más tarde. Y la gente cuando escuche esto, alguien dirá: de ninguna manera, no pueden ser tan malvados. No pueden estar haciendo esto de verdad. Es una locura. Estos son los de Epstein. Esta gente literalmente se comería a los hijos de su propia gente. Quiero decir, ¿y esperas moralidad de esta gente? Esa es la cuestión. ¿Con quién vamos a conseguir los mejores resultados? ¿A cuántos tenemos que sacrificar? ¿A quién le importa? No son personas reales, pero son nuestros. Y por nuestros ni siquiera me refiero a los estadounidenses, me refiero a nuestro grupo. Estas son las personas que te dicen que hay que reducir la humanidad a 500 millones de la clase dorada. Pero en realidad, la clase dorada va a ser ese medio millón, y luego quizá un 20-30% que estén educados y les sirvan, y el resto serán los campesinos. Quiero decir, estas son las personas que promueven estas ideas. Créeme, lo quieren. Puede que no tengan la capacidad de hacerlo en este momento, pero si siguen diciéndote que lo quieren, es que lo quieren. Esto es lo que realmente tienen en el alma. Todavía lo tienen todo. Bueno, eso es otra cosa que parecía clara en el discurso de Rubio. Desde que Trump fue reelegido, la pregunta persistente ha sido: ¿cuál es el objetivo aquí en términos de la pérdida de la unipolaridad? ¿Quieres restaurarla o quieres adaptarte a la multipolaridad? Creo que eso ha quedado aclarado. También la relación con Rusia. El objetivo es poner fin a este conflicto centenario, debilitar a Rusia o delegarlo a los europeos. Creo que eso también ha quedado resuelto. Pero no, se trata quizá de unas intenciones más oscuras hacia Europa. Nadie quiere oírlo, porque tenemos una narrativa construida sobre una historia de 80 años de una alianza benigna de pueblos con los mismos valores. Pero en este canal lo tuve 2 veces. Harald Kuhat, el antiguo jefe del ejército alemán, que incluso ocupó uno de los cargos más altos dentro de la OTAN. Sabes, él sostiene que no solo fue la OTAN quien provocó la guerra, sino que Estados Unidos y el Reino Unido sabotearon los esfuerzos por lograr la paz, tanto en Minsk como en Estambul. Lo que me pareció más interesante es que también dice que parte del motivo fue sabotear a Alemania, que están drenando todos los recursos y las industrias de Alemania. Así que, debilitando a Alemania y fortaleciéndose a sí mismos. Quiero decir,
Suena una locura, porque nunca ponen a personas que defienden ese punto de vista en un programa de noticias. Siempre me resulta interesante por qué nadie parece querer hablar con el tipo que ocupó el puesto más alto, que fue el jefe de las Fuerzas Armadas alemanas. Nadie quiere escucharle. Pero por otro lado, los periodistas parecen tener una ventana abierta a la mente de Putin, que siempre está abierta. ¿Cuántos artículos he visto ya en los que afirman conocer todos los pensamientos de Putin, sus sentimientos, sus miedos, sus aspiraciones, como si fueran hechos? Se ha vuelto tan común, Manito lo cuestiona. ¿Dónde viene exactamente todo esto? ¿Dónde están esas fuentes tan excelentes? Es Robert Anfeld de Guinal. Luis Canyon North. Sobre este tema de la supuestamente benigna relación entre Estados Unidos y, en particular, Europa Occidental y Central, tengo una cosa que decir: la Operación Gladio. Y si alguien no sabe qué es la Operación Gladio, que lo busque. Son los ejércitos de permanencia. Es decir, yo ya conocía la Operación Gladio desde el principio. Tuve una entrevista con la coronel Towner, es una coronel retirada de la Fuerza Aérea, y ella ha trabajado mucho en ese tema. Quiero decir, yo había escrito un par de artículos sobre ello, así que sabía bastante, pero ella está en otro nivel completamente distinto. Y ya sabes, deberíais invitarla alguna vez para hablar de eso. Es asombroso la cantidad de terrorismo, asesinatos, control político. Quiero decir, un control crudo, extranjero, sin guantes, que los estadounidenses estaban observando desde 1948. Y por el amor de Dios, partes de la Operación Gladio, partes de esos ejércitos de retaguardia financiados y entrenados por la CIA, intentaron asesinar a De Gaulle y a su banco. Por eso ya sabes, la OTAN está ahora en Bélgica y ya no en París, porque intentaron matar a De Gaulle cuando él intentaba negociar y deshacerse de Argelia. De Gaulle se dio cuenta bastante rápido. No era de izquierdas, ni mucho menos, pero comprendió que si Francia mantenía Argelia, acabarían inundando el país de gente, lo que de todos modos ocurrió después de él, porque abrieron las fronteras. Pero él vio lo que iba a pasar, en qué se iba a convertir Francia. Él decía, no, esto es un lastre para ellos, no necesitamos Argelia. Hubo un golpe de Estado contra él en Argelia por parte de un grupo de oficiales franceses, y con la ayuda de gente de la CIA intentaron asesinarlo a él y a toda su familia. De Gaulle se lo tomó como algo personal, exterminó a esos tipos, es decir, emprendió una campaña radical de exterminio contra sus enemigos. Y luego le dijo a la OTAN que se largara y abandonó la organización. Por eso le montaron una revolución de colores y todo eso, y exigió que le devolvieran su dinero en oro, no en billetes estadounidenses. Así que sí, el asunto del oro acabó provocándole una revolución de colores por todo aquello. Pero el caso es que Estados Unidos nunca fue ese amigo tan benevolente de Europa. Estados Unidos mantuvo a Europa bajo control mediante el terror, los asesinatos y el uso extremo de la fuerza. Mientras tanto, estaba formando a esta generación de políticos actuales que son unos vendidos. Ya sabes, cuando von der Leyen dijo, me siento tan en casa en Estados Unidos como en Alemania, no mentía. Quiero decir, con esta gente, uno empieza a preguntarse dónde está realmente su lealtad. Y otra cosa que mucha gente no entiende es cómo opera la CIA con los extranjeros. La CIA se acerca a un general de algún país y le dice, oye, queremos que trabajes para nosotros, te vamos a hacer mayor de la CIA, nosotros nos encargamos de todo eso. Haces el trabajo que se supone que debes hacer, y si todo se tuerce, o cuando quieras marcharte, vienes a Estados Unidos. Tenemos una casa para ti. Empiezas a trabajar para la CIA como mayor, como capitán, lo que sea, en lugar de ser general como lo eras antes. Pero sabes que tienes ese dinero reservado y una plataforma de aterrizaje a la que puedes huir. Así es como compran a la gente. Está bastante bien pensado, malvado pero ingenioso por un lado, y lo hacen constantemente. Entonces empiezas a preguntarte, ¿quién en tus servicios de seguridad trabaja realmente para ti?
¿Para quién trabajan en realidad? ¿Quiénes son los verdaderos amos en los medios de comunicación? Y así sucesivamente. Ha habido una corrosión y una corrupción en Europa Central y Occidental desde mediados de los años 40, desde el final de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Si hubiéramos querido una paz real en Europa, bueno, en 1940 stijden ook uiteen te beschikking. Se fundó oficialmente en 1949. Simplemente no entendía del todo que se estaba formando en su contra. Bueno, no contra él personalmente, sino contra Rusia en general, la Unión Soviética, como se le quiera llamar. Pero ya sabes, si querías una estructura de paz defensiva en Europa, ahí la tienes. 1948 fue una gran oportunidad. 1992 fue una gran oportunidad con Yeltsin. 2000 fue una gran oportunidad con Putin. Pero todos pidieron unirse a la OTAN. Obviamente no había ningún interés en eso. La OTAN necesitaba un enemigo. La OTAN necesita librar una guerra. De lo contrario, deja de existir. Es un gasto. Entonces, ¿quién va a librar esa guerra? Parece claro que serán los estadounidenses. Ellos tienen que lidiar con China, ya sabes. Así que ahí lo tienes, europeos. Volved al imperio. Imperio, ve hacia el este. Id a morir. Para que nosotros podamos ganar dinero. Ese es, en pocas palabras, el discurso de Marco Rubio. Bueno, también tienen esto para los líderes políticos. Sé que, como presidenta saliente de Georgia, en cuanto dejó el cargo, asumió un puesto en el Instituto McCain, nada menos, y se trasladó a Estados Unidos. Así que es algo habitual, una especie de plan de jubilación poscarrera. Pero esto es una de las cosas que también me molestan mucho en Europa. De Gaulle fue considerado uno de los grandes estadistas. Entendía que las alianzas no significan intereses idénticos, sino intereses que se superponen. Y cuando esos intereses entran en conflicto, uno defiende a su propio país. Pero ahora vemos cómo los intereses se están separando entre Estados Unidos y los europeos. Parece que todavía no se reconoce que existen intereses diferentes y que la lealtad a Estados Unidos no debería estar por encima de la propia. Pero la disposición actual a desechar el interés nacional es realmente extraordinaria, una especie de autosabotaje. Resulta irritante de ver. Si se quiere hablar de restaurar la grandeza europea, quizá empezar por cuidar el interés nacional antes de soñar con un imperio sería un buen comienzo. Mi última pregunta era sobre la OTAN. Los países de la OTAN siguen promoviendo la narrativa de que Rusia está sufriendo enormes pérdidas y logrando muy poco sobre el terreno. Una vez más, sé que las narrativas de guerra están pensadas para vender una guerra larga. Estamos ganando, así que sigamos con la guerra. Pero, ¿cómo evalúas tú la situación sobre el terreno en comparación con esas narrativas? Bueno, es obvio que esas narrativas no se sostienen en nada. Son idiotas. Quiero decir, algunas de esas narrativas, especialmente en la prensa británica, son las peores de todas. Los rusos se están comiendo a las palomas. Los rusos se están comiendo entre ellos. Putin está enviando de nuevo al frente a hombres sin piernas. Cualquier cosa que se les ocurra para superarse en estupidez y ridiculez, avanzan con toda la gloria y las trompetas sonando. Cualquiera que mire el mapa puede ver que no se mueve tan rápido como digamos, bueno, en realidad se mueve más rápido de lo que se movía la mayor parte de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental, hasta el colapso. Y luego, cuando ocurrió el colapso, ya no hubo más gobierno alemán, ni más ejército alemán. De repente, todo ha terminado, porque ahora puedes simplemente entrar. Los aliados occidentales nunca pisaron suelo alemán durante toda la Primera Guerra Mundial, hasta que el ejército y el gobierno alemanes se habían derrumbado por completo. Entonces entraron con muy poca resistencia. Ahora el ejército ucraniano está lanzando las reservas estratégicas que le quedan en la zona de Dobropilla, en Zaporilla. Dobropilla y Donetsk son dos ciudades o pueblos distintos. Entraron con bastante fuerza y rapidez por el norte, quizá incluso demasiado, y eso fue interesante.
Se movieron con rapidez, rompiendo las nuevas líneas rusas, muy rápido. Pero perdieron a muchos hombres y mucho equipo, porque tienden a no, ya sabes, ahorrar ni a sus hombres ni a su material. Los lanzan al máximo posible a la picadora de carne. Luego, al cabo de 3 o 4 días, de repente Rusia empieza a bombardear los puentes sobre los ríos del norte por donde estaban cruzando los ucranianos, y su avance empieza a desmoronarse. Así que esto puede ser una de dos cosas. O bien Rusia fue tomada por sorpresa, aquí vienen los ucranianos, o bien todo estaba planeado de antemano. Se repliega la línea para atraer al enemigo cada vez más hacia adentro. La razón por la que los puentes no fueron atacados al principio es para que el enemigo empuje al mayor número posible de soldados dentro de esta nueva trampa. Luego, empiezan a volar todos los puentes para que no puedan recibir suministros ni refuerzos. Y lo que tienen es lo que tienen. ¿Y luego qué? En el último día y medio, más o menos, empezaron a volar los puentes. Hace 2 días y medio, 1 día y medio. Todos los informes sobre avances básicamente se detuvieron. Quiero decir, siguen haciendo afirmaciones, pero no tienen ninguna prueba en vídeo ni ninguna otra prueba de un avance. Ahora bien, Rusia ha hecho esto varias veces. Dejas que el enemigo se adentre y luego empiezas a golpearle por los flancos cuando está en tu zona de aniquilación preparada. Así que puede que esto sea lo que estamos viendo aquí. Aparte de eso, solo unos pocos contraataques localizados, normalmente intentando recuperar un pequeño trozo de terreno por la razón que sea, o simplemente por relaciones públicas. Y por cierto, todo esto ocurrió justo antes de la conferencia de Múnich. Así que los ucranianos suelen hacer algún tipo de carga suicida antes de cualquiera de estas conferencias, por órdenes de Zelensky, porque en ese momento necesitan algo de relaciones públicas para mostrar que siguen vivos y en la lucha, sin importar cuánto pierdan. Aparte de eso, el resto del frente avanza en la dirección adecuada. Bueno, la dirección adecuada para Rusia. ¿La dirección adecuada para qué? Hay avances a lo largo de las zonas fronterizas en Sumy. Kanal des Amotuanov, en el oblast de Kharkiv, lo mismo. Kupiansk es ocupado por Pertas. En Kostiantynivka, en Fairhavry Tor. En el sureste de Kostiantynivka, las fuerzas rusas han avanzado ahora hacia la parte suroeste de la ciudad. Hay un río que la atraviesa por el medio y la divide en dos. Justo al norte, cerca de Krasnoye, las fuerzas rusas no están combatiendo realmente dentro de la ciudad en sí. En este momento la están envolviendo y cortando la última línea de suministro. La idea es aislar a esas fuerzas de frente mientras el enemigo aún recibe suministros. Luego cortar las líneas y desgastarlas de esa manera. Desde Krasnoye directamente hacia Selidove, al sur, y Cuesta Kravajo. Así que todo avanza en la dirección correcta. Quiero decir de nuevo, basta con mirar algunas de las cosas que incluso están diciendo esos generales, y uno tiene que preguntarse, por ejemplo, el representante Bacon, que es un general retirado de la Fuerza Aérea, difunde, ya sabes, información de la prensa británica que la obtuvo de las absolutamente veraces oficinas de inteligencia de Kiev, todo eso del fantasma de Kiev y la chica del tanque, que Rusia está perdiendo 27 personas por cada ucraniano. Bueno, para empezar, eso es ridículo y una tontería. No se pierde así cuando se tiene dominio aéreo, dominio de artillería y dominio de armamento en general. En segundo lugar, ¿quién está reclutando a la fuerza a gente por las calles? ¿Quién tuvo 100,000 deserciones solo en el primer mes y medio de este año? Ya sabes, según su propia admisión, ahora mismo el 90% de sus reemplazos proviene de esos reclutamientos forzosos. Sí, no, las cifras no tienen mucho sentido. También estaban en un momento los medios británicos publicaron informes en los que tuvieron que dar cuenta de todo eso. Ya sabes, el fantasma de Kiev y todas esas historias de fantasía. Y admitieron que no,
que no era real, pero que era el tipo de historia que necesitábamos entonces. Fue un impulso para la moral. Así que ahora está más o menos claro que esto, ya sabes, se trata de vender narrativas, no necesariamente la realidad. Era una historia reconfortante sobre la resistencia. Y sí, seguimos con ello, pero es problemático. Perdona, déjame hacer una última pregunta, porque acabo de recordar que ha habido algunos comentarios en Moscú sobre una división en curso entre personas como Kirill Dmitriev, que piensan que es buena idea llegar a un acuerdo con Estados Unidos basado en el comercio y todo eso, y luego, ya sabes, hacer la paz a partir de ahí. Y por otro lado está Sergei Lavrov, que es, digamos, más crítico con esa perspectiva. ¿Cómo ves esta división? ¿O crees que se está exagerando? Y luego, al otro lado de Lavrov, supuestamente los militares están hablando de llevar a cabo un ataque, algo así como contra Londres o París. Un tipo de ataque algo diferente. Y no estoy bromeando con eso, por cierto. Mira, no existe tal cosa como un gobierno monolítico, nunca, en ningún lugar. Siempre va a haber diferentes facciones, siempre personas con distintos puntos de vista. En realidad deberías preocuparte si diriges un gobierno que solo tiene tu punto de vista. Entonces sí que tienes problemas, problemas serios. Así que creo que se está exagerando. No va a haber una revolución, ni un golpe de palacio, ni nada por el estilo. Hay debate y hay facciones que quieren una línea más dura. Eso en realidad es bueno, que se estén manifestando. Porque si no por otra cosa, Occidente necesita que se le recuerde que lo único que les mantiene respirando es la paciencia de Putin. Y de eso hay una cantidad limitada, les guste o no. Está bajo presión para decir simplemente, acabemos con esto por las malas, sin andarnos con rodeos. Quiero decir, sinceramente, si Rusia quisiera, podría convertir cualquier ciudad ucraniana en Gaza o Mosul con bastante facilidad. Esos bombarderos pesados, los de verdad, los de bombardeo masivo no han despegado, no se han utilizado hasta ahora. Eso, por cierto, es algo que los europeos tampoco parecen entender. Si empieza la lucha con la UE o la OTAN, se acabaron los miramientos. No va a haber eso de, bueno, ya sabes, es nuestra gente allí y todo eso. No, solo va a ser una destrucción masiva. No tiene por qué volverse nuclear. Así que creo que, desde ese punto de vista, es bueno que haya múltiples opiniones, y obviamente las hay. Como dije, no creo que vaya a producirse un golpe de palacio. Y más vale que Occidente rece con fuerza para que no lo haya, porque si lo hay van a tener su peor pesadilla. Tendrán esa guerra y van a morir. Obviamente no entienden con qué están jugando. Pero ya veremos. Y Occidente está presionando a los europeos del norte alrededor del mar Báltico. Están presionando con fuerza para iniciar una guerra, obviamente. Oh, vamos a bloquear todo el tráfico ruso. Bueno, sí, eso es un acto de guerra. Así que cuando esos petroleros lleguen escoltados por marines armados con manpads a bordo para derribar tus helicópteros, ¿qué? ¿Vas a hundir el petrolero? Vale, eso es un acto de guerra. Y cuando tenga un destructor de escolta, especialmente si pasa, digamos, entre Dinamarca y Rusia, esa zona está fácilmente cubierta por la aviación y el fuego de misiles rusos, sobre todo desde Kaliningrado. Sí, te vas a despertar con una muy mala sorpresa muy rápido. Hasta ahora se han echado atrás cada vez que aparece el ejército ruso. Su fanfarronería se ha evaporado enseguida, como con los estonios, cuando apareció el Su-35 completamente armado. Con suerte, solo es el chihuahua ladrando. Pero si deciden que son una manada de chihuahuas, somos grandes y feroces, vamos a enfrentarnos al oso. Bueno, los osos van a tener cena. Chihuahua fresco. Quiero decir, Estonia, si miras a Estonia, probablemente la mitad de la población sea rusa, teniendo en cuenta que la mayoría de los jóvenes estonios tienen pasaporte estonio y se han marchado del país, aunque todavía se les cuente en el censo. Y los rusos, aunque ciudades como Narva han formado parte de Rusia desde la Edad Media, tienen un gran pasaporte, pero no pueden ir a ningún sitio.
así que están atrapados allí. Así que miras lugares como ese. ¿De verdad quieres empezar una pelea? Estás tratando con gente realmente estúpida. Estás tratando con el Capitán Estonia. ¿Has visto esa foto de Kaja Kallas? Sí, bueno, ella nos prometió que empezaría a leer libros y a volverse más lista, así que ya ha llegado a los cómics de Marvel, así que creo en ella. Pronto llegará a la buena literatura, ya sabes. Vi un informe en los medios que decía que los rusos podrían estar planeando secuestrarla, y pensé para mis adentros que eso no tenía ningún sentido. Ya sabes, creo que es de Napoleón. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Pero ella es, simplemente, un gran error andante y parlante. Así que ya sabes, ¿para qué secuestrarla? Para sacar todo ese brillante análisis y perspicacia de las manos de la UM. Nada de esto tiene sentido. Quiero decir, estoy seguro de que los rusos están encantados de que esté ahí sentada. Desde luego, no le está haciendo ningún favor a la UE. El problema de secuestrar es que es fácil de encontrar. Solo tienes que buscar la zona donde el coeficiente intelectual cae en picado. Ahí está ella. Está en medio de ese agujero negro de inteligencia. Es como decir, gracias, todos nos hemos vuelto más tontos. Por favor, cállate. Que Dios tenga piedad de tu alma. A veces cuesta creer que esto sea real, ¿sabes? Pero sí, este es el responsable de política exterior ahora, lo mejor que hemos podido conseguir. Es muy extraño, porque en toda Europa hay mucha gente buena, igual que en Estados Unidos. Ahí es donde tienes a los Mearsheimer y a los Stephen Walt. Quiero decir, son personas inteligentes, y acabas con este tipo de idiotas babeantes. Es muy triste. Pero de algún modo vuelve a lo que decías antes, que a menudo es así como se ve que, sí, la porquería suele subir a la superficie. No es una buena señal de nuestra época. En fin, sé que tienes una agenda muy apretada hoy, así que te dejo y muchas gracias por tomarte el tiempo. Muy bien, gracias. Gracias, Glenn Deason. Siempre es placer. Cuídate.